a profundizar en otros temas. ¿Qué piensa la coalición cívica de un vicepresidente radical para integrar la fórmula de Cambiemos? Estamos con Maximiliano Ferraro, diputado de la ciudad, presidente de la coalición cívica ARI, el partido de Lilita Carrió. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Luciana, por la invitación. En primer lugar, decir lo que sostuvimos desde hace un tiempo con el debate del compañero o compañera de fórmula del presidente Mauricio Macri. Nosotros, por lo menos desde la coalición, y lo hemos conversado con la propia Lilita, confiamos en la decisión que tome el presidente de la Nación con respecto a su compañero de fórmula. Por otro lado, es verdad que se han generado dimes, diretes y hay análisis periodísticos, como análisis de algunos miembros de Cambiemos con respecto a la integración de la fórmula. Pero decirte, Luciana, que esto no está todavía en debate en la Mesa Nacional de Cambiemos. Yo estuve conversando con Marcos Peña, con algunos otros integrantes de la mesa, y no es un tema que hoy está presente. Eso no quiere decir que un sector político o un partido político haga el planteo cuando corresponda, como muchas veces se hacen ese tipo de planteos u otros en la Mesa Nacional de Cambiemos. Pero dos cuestiones que nosotros queremos como remarcar. La coalición cívica acompaña la decisión que tome el presidente de la Nación con respecto a su compañero de fórmula y, por otro lado, en el marco de la Mesa Nacional de Cambiemos, las distintas reuniones que hemos tenido, tanto con la presencia de los tres partidos socios fundadores, el PRO, el radicalismo y la coalición, este tema todavía no se ha hablado entre los tres partidos políticos. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó que había una convocatoria a los principales referentes de la Unión Cívica Radical para la semana que viene, para una negociación en la que está todo sobre la mesa, inclusive una vicepresidencia para un candidato radical. A ver, me parece que esté bien que se ponga todo sobre la mesa. Pero de alguna manera desdice lo que planteabas de que no se está discutiendo esto. Frigerio dijo que sí. La verdad dijo que todo se ponga sobre la mesa. No, yo vi medio las declaraciones y no lo dijo literalmente vamos a discutir. Para mí me parece bien que las tres fuerzas discutan todo sobre la mesa. Los convocados son los radicales, ¿cómo lo ven ustedes? Yo tengo entendido que los convocados son los radicales y después va a haber una reunión con los gobernadores. O sea que se integrarían María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros esas reuniones bilaterales no tenemos ningún problema porque existen reuniones bilaterales entre el PRO y la coalición cívica. Se han dado muchísimas, muchas de ellas por ahí no se conocen o no salen a la luz pública, y otras en donde participamos los 4 o 5 representantes del radicalismo, los representantes del PRO a la cabeza con Marcos Peña y de la coalición cívica que participamos Maricela Checoy Moro y yo como presidente del partido. La versión periodística instalada por el diario Clarín ayer en relación a este tema, que fue quien dio la primicia, decía que esta movida política estaba alentada por Marcos Peña desde Casa Rosada y por Cotino Siglia desde el radicalismo, Enrique Cotino Siglia. ¿Cuál es la visión que tiene la coalición cívica respecto de la figura y el rol que tiene Enrique Nosiglia en Cambiemos? Luciana, nosotros la verdad que no creemos en los operadores o monjes negros de la política. Los planteos que hacemos tanto acá en un medio de comunicación como en una reunión en el marco de Cambiemos son los mismos. De esa misma manera lo plantea la propia Lilita con el presidente, con el jefe de gabinete, y así lo planteamos cada uno de nosotros en las reuniones que tenemos, bilaterales y tripartitas en la Mesa Nacional de Cambiemos. Es una situación que nosotros respetamos con respecto al radicalismo, pero es una situación que tiene que resolver el propio radicalismo. Nosotros como coalición cívica hemos planteado claramente una estrategia que vamos a ratificar en nuestro Congreso Nacional en el mes de mayo, que tiene que ver en ratificar nuestra pertenencia a la coalición de gobierno y coalición parlamentaria Cambiemos, que esa ratificación de esa alianza del cual somos socios fundadores tiene que ver con un acompañamiento al presidente de la Nación y que en ese sentido nos sentamos a discutir. La coalición y la propia Lilita, que por supuesto pretende sus lugares de representación, pero no cambia las prioridades. La prioridad para nosotros es sostener una estrategia desde el punto de vista político y electoral, fortalecer y consolidar Cambiemos, acompañar
la posibilidad de reelección del presidente Mauricio Macri y a partir de ahí la discusión y la propia representación que cada uno de los partidos tenemos que tener. No invertimos que para que haya Cambiemos, para que haya acompañamiento al presidente Mauricio Macri, primero los cargos o primeros discusiones que tienen que ver con cargos. ¿Los tomó por sorpresa esta convocatoria a los radicales a ustedes? La verdad que no, porque como te decía, nosotros tenemos casi un diálogo cotidiano con Marcos Peña, con Francisco Quintana, yo con Lilita, y bueno, por ahí no se dan reuniones, pero vamos conversando telefónicamente. ¿Y los nombres de los posibles candidatos a vicepresidente? Hasta ahora los nombres sobre la mesa son, por lo menos los que han circulado, son los de Cornejo, el gobernador de Mendoza, y el nombre de Martín Lustó. ¿Cómo le suenan a la coalición cívica? A ver, sí, escuché esos dos nombres, también escuché el de Mario Negri, también en algún medio que hacían un análisis al respecto. Vuelvo a insistir en esto, vamos a dialogarlo en la Mesa Nacional de Cambiemos y vamos a pedir que sea del lado nuestro una decisión del presidente. Si es una decisión en acuerdo con los tres partidos, será de esa manera, pero nosotros, producto de la historia también, lo que ha sucedido en la historia institucional de nuestro país con los vicepresidentes y demás, creemos que es una decisión que le corresponde al presidente de la Nación, como creemos que es una decisión la de María Eugenia Vidal, quien la acompañe como candidato a vicegobernador, y así en el caso de la Ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta. Así que si el presidente Macri elige un candidato radical como vicepresidente, ustedes no tendrían problema. No tendríamos problema y estaríamos poniéndonos de acuerdo. Lo que sí nos parece importante es, como decía, si el ministro Frigerio dijo vamos a poner todo sobre la mesa, que pongamos todo sobre la mesa y que todos podamos participar de esa decisión que en definitiva es la decisión final que toma el presidente, porque es quien lo va a secundar como ¿Pero quién la toma, el presidente o la mesa de Cambiemos? Mire, si usted me pregunta, a mí tiene que ser debatido en la Mesa Nacional de Cambiemos para ponerlo a disposición de quien tiene que decidir finalmente, que es el presidente de la Nación. Es decir, que no alcanzaría con la reunión con los radicales desde esa perspectiva. Me parece que no, sino que tiene que ser conversados por todos, ¿no? Maximiliano, la preocupación llega porque las encuestas parecen no estar dejando tranquilo al gobierno en relación a las chances de un triunfo electoral. ¿Cómo ve la coalición cívica y vos particularmente, bueno, la crisis y el momento electoral? Primera cuestión, reconocer que estamos atravesando, si se quiere, los meses más difíciles del gobierno de Cambiemos y el propio presidente lo ha manifestado de esa manera. Que uno podría comparar cómo arrancamos en el 2015 y cómo estamos hoy en términos de datos de encuestas electorales, y el escenario es muy similar, pero es verdad que la coyuntura desde el punto de vista social y económico es otra, pero si uno va al 2015, de cómo arrancó Mauricio Macri, cómo arrancó la propia María Eugenia Vidal, son números bastante similares. Lo que de alguna manera ahora condiciona un poco más el escenario es esta situación de atravesar los meses más difíciles para la propia gestión de gobierno, que tienen que ver con la situación inflacionaria, que tienen que ver con la pérdida del salario real de muchísimos argentinos. Entonces me parece que viene una etapa, Luciana, que de parte por lo menos nuestra de la coalición cívica, que estamos recorriendo el interior del país, que después se van a sumar las recorridas de la propia Lilita Córdoba en apoyo a Mario Negri, Santa Fe, el caso de Entre Ríos. Tiene que ver en esta primera etapa, si se quiere, en estos primeros meses, en este primer mes y medio, en poder salir a escuchar, tener mucha humildad, tener una posición autocrítica. Por supuesto, reconocer que se cometieron errores, sí se cometieron errores, pero que también se tomaron las decisiones estructurales que eran necesarias para la Argentina. ¿Para qué? Para que la Argentina pueda despegar a una mejor calidad institucional, a un mejor ordenamiento del punto de vista de las instituciones económicas y camino al desarrollo económico. ¿Que ese es un camino difícil? Es un camino difícil, pero por lo menos nosotros estamos convencidos que muchísimas de esas decisiones es lo que había que hacer para no volver a la Argentina de 12 años de kirchnerismo. Pero estar cómodo, porque recién señalabas que se está ahora como se estaba en 2015, con desafíos similares. En términos de números, hoy en los números que muestran el desafío electoral que teníamos en el 2015 en este momento, cuando todavía no había arrancado la campaña electoral, nadie daba 2 pesos ni apostaba porque Mauricio Macri y María Eugenia Vidal
sea gobernador y presidente de todos los argentinos. Pero no es un espejo complejo después de 3 años y pico de gestión estar con los mismos números, no despertar más entusiasmos. Por supuesto que es un escenario más complejo, por supuesto, y te lo decía, no desconozco la coyuntura social y económica que se pueda estar atravesando, pero creo que camino a las PASO de agosto y a las generales de octubre y la posibilidad de balotaje en noviembre, creo que nosotros desde Cambiemos, con la situación difícil que estamos atravesando, pero también reconociendo y valorando los grandes cambios que se hicieron en la Argentina en muchísimos aspectos, podemos levantar esa expectativa y esa esperanza de cambio que todavía sigue teniendo la sociedad y que no es una expectativa o una esperanza de cambio para con un dirigente, un presidente o un espacio político, sino que es, me parece, una expresión social que es de esa sociedad de nuestro país que no quiere volver atrás, no quiere volver al populismo autoritario, no quiere volver a la violencia, no quiere volver a la consagración de la impunidad, no quiere volver a una justicia dependiente del poder de turno. Ese sigue siendo la gran promesa de Cambiemos, pero las reformas estructurales hay analistas que cuestionan que precisamente no se llevaron a cabo. Yo creo que muchas se llevaron y otras también hay que entender la situación, ¿no? El otro día, me acuerdo que creo que en el día de ayer o en una de las últimas entrevistas que dio el jefe de gabinete, sin quitarnos la responsabilidad que tenemos como gobierno, el presidente y Cambiemos no heredaron no generaron la pobreza, heredaron la pobreza. Y aumentaron los puntos. Y lo mismo la situación inflacionaria. Pero aumentaron unos puntos porcentuales. Aumentó, por supuesto, y lo reconocemos. Después de 12 años sabemos que el INDEC no miente con los datos. Sabemos cuál es la inflación, sabemos cuál es el índice de pobreza. Y tomando esas decisiones difíciles, estamos mejor que en el 2015, con mentira de datos de INDEC, con mentira de datos inflacionarios, con el cepo, sobre el dólar. Entonces, son cuestiones que son difíciles de entender por el que la pelea día a día, sí, por supuesto. Y creo que es donde más tenemos que poder estar, acompañando, escuchando, teniendo mucha humildad y tratando de llevar nuestro mensaje a ese sector de la sociedad, ese sector de la sociedad que nos acompañó, que hoy puede estar un poco más enojado o desilusionado. Nosotros tenemos que ir a volver a hablarles a cada uno de esos vecinos y vecinas para que nos acompañe en el mes de agosto y en octubre. Hay quienes sostienen que en este momento la estrategia de comunicación del gobierno apunta a hablarles a la propia tropa, a los electores, al electorado que ha sido más fiel, porque ese electorado también esté enojado. ¿Cómo ves eso? Puede haber algún enojo de una parte del electorado, pero creo que cuando ve al kirchnerismo, a Unidad Ciudadana, a la expresidenta de la Nación, a personajes como Rossi o como Moró, está claro, los dos distintos modelos de la Argentina. Dos opciones, volver a elegir o que vuelva ese populismo autoritario que representa la expresidenta de la Nación, o seguir pegando el salto del cambio necesario en la Argentina. Y después una tercera pata, si se quiere, que pareciera ser que se presenta como lo nuevo, lo transformador, pero que no define los ejes transformadores y que cuando tenemos que discutir cuestiones que hacen a la extinción de dominio, a no garantizar la impunidad a la expresidenta, se juntan e impiden una ley como la de extinción de dominio o no le quitan los fueros para que la expresidenta rinda cuentas, como tiene que rendir en la justicia federal, en todas las causas, no solamente en una de las que tiene, sino en todas las causas. Bueno, muchísimas gracias, Maximiliano. Te vamos a volver a invitar para hablar de la ciudad y de educación. Encantado. Porque estás ahí liderando la Comisión de Educación. Un tema que vos también... Que nos interesa a los dos. Así que a mí también me interesa muchísimo. Así que nos debemos esa entrevista. Encantado. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vos. Nos vamos a un corte en Más Info, segunda edición. No se vayan, sigan por La Nación Más.